Hola familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Andrés Sabio, SR Sabio en las redes sociales. Si estás viendo este contenido es porque te gusta el mundo de la bolsa, las cripto, los ETFs, las materias primas y todo lo relacionado con activos financieros, tanto a nivel técnico como fundamental. Hoy es día 6 de junio del 2025 y vaya culebrón tenemos entre Donald Trump y Elon Musk. Ayer se estaban tirando puñaladas como si no hubiera un mañana. Y nada, diciendo Elon que está en la lista de Epstein, el señor Trump, luego Trump que va a retirar los contratos a Musk, luego que Musk quiere montar un partido político nuevo, o sea que se están tirando al cuello. ¿Y esto qué ha afectado a las bolsas? Bueno, en un principio no demasiado, pero en concreto a una acción en concreto que ahora veremos, que bueno, supongo que sabéis cuál es. Pues Tesla se ha pegado un tortazo impresionante. Ya supongo que lo sabéis. Si no lo sabéis es que estabais viviendo debajo de una cueva ayer. Básicamente Tesla cayó más de un 15%. Luego ahora en premarket está recuperando. Si lo podemos ver en premarket, porque ahora mismo son las 11:45 de la mañana, hora de España. Aún queda un poco de tiempo para abrir el mercado y estamos viendo que tiene un 5% en preapertura. Vamos a ver niveles interesantes a tener en cuenta en cuanto a Tesla. ¿Es buen momento para invertir en Tesla? Vamos a ver lo que pasa. Todo va a depender un poco de si esta pelea en Twitter y en las redes sociales entre Elon Musk y el señor Trump sigue o se calman un poco las aguas. Pero bueno, vamos a ver niveles. Esto es una gráfica diaria de Tesla. Tesla, desde el último impulso alcista que tuvimos después de que se relajaran un poco las cosas de los aranceles, ha subido un 70 y pico por ciento. Pero si nos vamos un poco atrás, vemos que la subida de Tesla desde que ganó Donald Trump, desde el octubre, desde noviembre aproximadamente es de un 100 y pico por ciento. Una subida impresionante que después del Liberation Day, que os acordáis cuando Donald Trump estaba con el cartelito de los aranceles, pues bueno, desde ese punto bueno, la bolsa en concreto, pero muchas acciones, pues cayeron, entre ellas Tesla, que cayó, pues imagina, toda esa subida que había tenido, pues volvió a los precios que tenía justo antes de que ganara Trump, cayó un 56%, ¿de acuerdo? Y después de eso ha hecho una zona de suelo en esta zona de soporte, fijaos, una zona de soporte muy interesante, ¿veis? Soporte, boom, 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 ¿ok? Y después de eso ha tenido, pues como decía, una subida de un 70%, nada, en un mes, impresionante. Y ayer, pum, cayó ese 15%. Yo creo que quiero que veáis primero, como siempre me gusta ver, las gráficas en temporalidades altas. Fijaos, voy a ponerlo en mensual. Esto es una gráfica mensual, cada vela es un mes de Tesla. Y si nos fijamos, tenemos una línea de tendencia subyacente que nos va desde estos mínimos a estos mínimos, ¿vale? Y podríamos, ¿ves? Cómo nos coge de aquí, nos coge de aquí, nos toca aquí y nos hace este movimiento. Voy a poner extensión a la derecha, block. Le voy a aceptar y vemos que ahí sube, toca la línea de tendencia, sube, toca la línea de tendencia, sube. ¿Podría tocar la línea de tendencia? Pues no podría ser nada descabellado. Podríamos ver que en algún momento fuera a buscar la línea de tendencia. No quiere decir que sea ya, pero podría ser interesante. O sea, estos movimientos, aunque son una locura en bolsa, ver una caída de un 15, un 16% en un activo, esto es en diario otra vez, pues pasan y después de unas subidas tan abismales de un 70% en un mes, pues aunque hayamos tenido nuestro rifirrafe entre el Trump y Elon, pues estas cosas pasan. Y lo que quiero ver con vosotros son niveles a tener en cuenta. Fijaos que lo primero que ha hecho este movimiento es comerse estos gaps de aquí. ¿Sabéis? Los gaps que son huecos que deja el mercado entre la apertura y el cierre de Wall Street, ¿de acuerdo? Pues aquí teníamos uno que se ha cerrado, ¿vale? No sé si tendríamos otro por aquí. No, aquí hay otro. Aquí hay otro que todavía no se ha cerrado, ¿vale? Y podríamos ir a buscarse. Este sería un punto. Otro punto donde se ha parado, que me parece muy interesante, es este de aquí, ¿veis? Que me coincidiría además con esta zona de aquí. Fijáis, me coincida este gap que hubo aquí, pues bueno, se cerró, pero esa zona que luego ha servido de resistencia, soporte,
O sea, aquí fue el soporte, lo rompió, resistencia, rompe, soporte y otra vez soporte. Me ha parecido muy interesante. Y si cogemos unos Fibo, vamos a coger unos Fibonacci. Si cogemos un Fibo del último impulso, desde este mínimo a este máximo, fijaos dónde se ha parado, el 0.618 de Fibonacci. Como sabéis, los Fibonacci, los puntos más interesantes a tener en cuenta son los puntos que se encuentran en el 0.618 de Fibo y el 0.786 de Fibonacci. Y me ha parecido súper interesante ver cómo después de este impulso alcista vemos a pararse en esta zona de soporte, que es esta zona que hemos visto aquí, que coincide aproximadamente con el 0.618 de Fibonacci. Pero más aún, fijaos, si yo cojo otro Fibonacci desde estos mínimos a estos máximos en el impulso alcista que tuvo desde las elecciones, hasta antes del Liberation Day, fijaos, máximo, mínimo, fijaos dónde está el precio ahora. El precio está ahora entre el 618 y el 786 de Fibo en esa zona. Es más, si yo cojo otro Fibonacci, que me parece en semanal, si cojo otro Fibonacci en semanal desde el último punto que tocó la línea de tendencia subyacente que os he marcado antes, si yo cojo esta línea de tendencia y la pongo desde aquí hasta, desde aquí hasta aquí, vemos que nos ha tocado el 0.618 si cogemos en semanal esta gráfica y marcamos el máximo y el mínimo. O sea que estamos en un punto de soporte súper interesante. ¿Quiere decir que esto no va a bajar más? No, no quiere decir que no vaya a bajar más. Puede bajar más. Voy a poner en diario de nuevo. Pero los niveles a tener en cuenta son los siguientes. Primero, como resistencia, sería esta zona de aquí. Esta zona que he marcado, estaríamos hablando de esta zona de aquí, me serviría como de resistencia. ¿Ok? Luego, como soporte, en el momento que estamos, sería este de aquí, ¿de acuerdo? Siguiente resistencia a tener en cuenta en la parte superior sería este gap que ha dejado aquí. Esto sería un gap que podría ir a cerrarlo tarde o temprano. Y, por último, si bajara más la cosa, tenemos dos puntos a tener en cuenta. Uno, el gap que he marcado anteriormente, que sería esta zona de aquí, y esta zona de aquí. ¿Ok? Esto si vamos al corto plazo, corto plazo me refiero a días o semanas, me refiero que podríamos ver pues cómo el precio, a lo mejor después de la caída tan fuerte al soporte, veamos un rebote en esta zona y que esto nos sirva de resistencia para ver si, dependiendo de cómo se comporta el SP500, pues haya un movimiento en esta zona de aquí. Si lo pierde, los siguientes puntos a tener en cuenta serían los 242 y los 220 dólares. Pero a largo plazo, teniendo en cuenta esta subyacente, yo no descartaría que tarde o temprano fuéramos a buscar la línea de tendencia subyacente que es esta de aquí. Si fuera eso así, si algún día encontramos que vuelve a apoyar en esta línea de tendencia, considero que sería un punto súper interesante a tener en cuenta, alrededor de los 180, 190, 200, depende a qué altura toque la línea de tendencia. Así que, bueno, espero que os haya parecido interesante estos puntos a tener en cuenta en Tesla. Ya sabéis, si no estáis suscritos al canal, ¿qué estáis esperando? Suscribiros, darle a me gusta, comentar, compartir y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, adiós, adiós.